Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Infierno Grande, el podcast. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la viceprefecta del Carchi, Verónica García. Verito, bienvenida a Infierno Grande. Muchísimas gracias por darnos el tiempo y aceptar la invitación. Hola, muchas gracias, muy agradecida por estar en este espacio. Cuando Fer me dijo y me hizo la invitación, yo contenta, feliz, dije, ahí estaré y aquí estuve puntualita. Así es, no, ya con Fer, Verito estaba en nuestra lista de invitados desde hace rato, fue cuestión de agendar, de organizarnos y hoy tenemos pues el gusto de estar aquí con Verónica García. Verito, a ver, un poquito de la historia profesional de Verónica García. ¿Cómo es que Verito llega a la docencia, a la parte académica? ¿O cuándo nació ese gusto, cuando dijo, sí, esto es lo mío? Bueno, comentarte, yo estudié en la escuela 19 de noviembre, ahí tuve una profesora, Aura, siempre la recuerdo, nuestra profesora de escuela. Con ella tuve bonitos recuerdos y ya luego en el colegio, estudié en el Colegio Tulcán. Y un saludo aprovecho también para nuestra querida profesora Ligia de Aus. Fue mi profesora. Coincidencialmente mi mami. Sí. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿No? Siempre ella muy excelente en todo el aprendizaje, fue un referente a seguir y ya en los últimos niveles seguí contabilidad. Y pues ahí la profesora Cecilia Ayala, también uno de los referentes dentro de mi deseo de querer enseñar, ¿no? Y es así que cuando salí del colegio, y aquí pues no había una universidad pública que tuviera una carrera de educación, entonces ya cuando salí, mi hermana mayor estudiaba en el Instituto Superior del Colegio Tulcán, y mi papá me dijo, ya inscríbete al instituto, porque ya no había más. Claro. Y yo siempre rebelde desde chiquita, le dije, papá, a mí no me gusta ninguna carrera del instituto, yo quiero seguir la universidad, y pues aquí no había una carrera pública, me fui, y gracias al apoyo de mi papá, me fui a estudiar a la Universidad Central, estudié en la Facultad de Filosofía, y ahí estudié la carrera de licenciatura en Comercio y Administración. Y fue un poquito chistoso porque cuando yo decidí, mi papá también dijo, bueno, a ver, vamos a buscarte un cuartito, pero no te vas sola, te vas con tu hermana. Y a mi pobre hermana mayor le tocó, pero ella dice, sí, bueno, sí, del instituto voy a ir a la universidad. Y mi papá siempre muy protector, sobreprotector también, yo diría a veces, también con ciertos pensamientos patriarcales, porque lamentablemente vivimos en una sociedad así, pues nos manda a las dos para que no estemos solas y las dos estudiamos esta carrera. Lo que pasa, bueno, uno también siendo padre, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? O sea, antes lo típico era irnos a Quito, porque aquí no había la oportunidad de una universidad pública. Entonces, graduarse, y si había las posibilidades, o nuestros papás veían cómo nos íbamos a Quito. Entonces yo digo, o sea, qué duro mandar a tu hijo, y peor siendo mujer, ¿no? Porque tú lo ves niño, así tenga 16, 17 años, es un niño todavía. Y que se vaya a vivir solo a Quito, los peligros que eso implica. Yo lo veo así como padre. Sí, entonces yo entiendo a su padre Brito, pero es duro. Yo creo que es duro, o sea, soltar eso, ¿no? Confiar un poco en que lo que yo crié va a valerse por sí mismo y va a darme resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también ahora tengo 2 hijos, tengo mi varón de 9 y mi hija de 19. Y sí, totalmente de acuerdo, pero siempre había como esa brecha, ¿no? De que tu hermano sí que vaya nomás, pero ustedes quédense acá. O sea, siempre había como esa barrera, ¿no? Entonces, pues sí, luego fuimos allá, estudiamos, terminé yo la universidad, posteriormente seguí una maestría en gerencia y liderazgo educacional en UTPL, ya cuando trabajaba, y también seguí otra maestría en administración de empresas y también estudié un PhD en Administración Estratégica de Empresas. Ya, ¿y cómo fue la llegada a la UPEC? Bueno, comentar que cuando yo tuve mi primera bebé, en Quito se puso un poco difícil la situación porque las jornadas de trabajo son muy extensas. En Quito yo trabajaba en Ingesa, en la parte administrativa, y prácticamente no la iba a ver a mi bebé. Entonces tenía esa decisión que a veces también no hay ese apoyo a la maternidad, digámoslo así, en los espacios laborales. Y yo tenía esa decisión de que si me quedo acá, pues la voy a ver muy poco a mi hija porque el trabajo quedaba muy lejos de la casa, entonces tampoco ganaba lo suficiente para, yo decía, voy a trabajar para contratar a alguien que me la pague y que me la cuide, ¿no? Entonces dije, preferible, pues yo mismo la cuido, disfruto, paso el tiempo con ella
Y así fue que decidimos venir a vivir acá, una ciudad más tranquila. Vivimos en una casa junto a mi mamá y es así que vine acá. Primero fui profesora en el Colegio Bolívar y te cuento que esa fue mi primera experiencia docente, que fue de Ripley. Justamente fue una temporada cuando los chicos del Colegio Bolívar ponían bombas y no aguantaban ningún profesor. Y comentarte que fue chistoso porque cuando me vieron llegar a mí ahí dijeron, uy, ella no va a aguantar. No va a aguantar. Porque además iba a dar clases a los chicos de sexto sociales, que eran reconocidísimos justamente por revoltosos. Pero pues Dios gracias, amo la docencia. Fue una experiencia muy, muy bonita. Pude compartir ahí en ese colegio, pude tener mi primera experiencia y pasé por muchísimas cosas que hoy por hoy también los veo a mis estudiantes y nos reímos de lo que hacían y de lo que les hacían, ¿no? En ese proceso de aprendizaje, pero siempre con los mejores recuerdos y siempre con ese deseo de poder querer formar a la juventud, porque desde pequeña siempre he pensado que el arma más poderosa para obviamente erradicar la pobreza, pero también cerrar brechas de desigualdad es la educación. Exactamente, entonces, lastimosamente no se le ha dado desde el lado público la importancia que la educación tiene realmente, aprovechar la juventud, que es esa mina que tenemos ahí, que es el futuro ahorita, y la educación es clave, yo creo que en cualquier proceso de avance como ciudad o como país. Ojalá pues poco a poco se pueda ir volteando los ojos públicos hacia la educación, aunque aquí la UPEC ve un ejemplo bien interesante de universidad superior. Y te cuento que claro, después de que trabajé en el Colegio Bolívar, se me abrieron puertas, pasé al Colegio Tulcán, al instituto, de ahí saqué mi maestría mientras trabajaba en el Instituto Tulcán y posteriormente pasé a Uniandes y luego ya tuve la gran oportunidad de ser docente en la UPEC y específicamente en el 2012 ya tuve mi nombramiento, ¿no? Desde el 2010 trabajo en la UPEC y en el 2012 tuve mi nombramiento. He tenido la oportunidad en este espacio académico de ser docente, de ser investigadora, de sacar mi PhD. Fui directora de la carrera de Administración de Empresas por aproximadamente 5 años. De igual manera, trabajé como directora de Planificación y Aseguramiento de la Calidad, hasta que un día golpeó a mi casa una invitación para estar dentro de un proyecto político. Ya, y justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue eso de que, con toda esa experiencia en la parte, digamos, académica, como docente, como investigadora, cómo así, o sea, cómo llegó esa invitación y cómo fue al inicio? O sea, sí, no, se dudó mucho, no se dudó, ¿cómo fue? Bueno, sí, comentar que justo yo terminaba mi doctorado, lo terminé ya en mayo, defendí mi tesis, lo culminé y yo estaba muy, muy metida en el tema investigativo. De hecho, en el 2023 estuve en el top 100 de los investigadores más destacados de acá del Ecuador, porque he tenido la oportunidad dentro de mi proceso de formación de que mi tutor pues es una eminencia en el tema de investigación y he aprendido y con él también hemos publicado muchísimos artículos y pues yo estaba metida en ese mundo. Pero claro, llegó a mi casa esa propuesta y por supuesto yo al inicio dije no, le veí como que no, yo no soy, pues no tengo en mente, no es mi proyecto de vida, pero yo siempre digo que es importante generar cambios, como te había mencionado, en mi caso a mí lo que me ha abierto muchas oportunidades, incluso en el tema también de lo que te comentaba, de la pobreza y demás, es la educación. Y esta te abre infinidad de oportunidades y luego yo vi esto como una oportunidad porque soy muy creyente además de que Dios me estaba dando justamente para poder accionar, ¿no? Y luego se me vino a mi mente muchas cosas, dije desde este espacio político vinculado con la academia, pues podría ser un montón de cosas. Mi deseo siempre fue trabajar en el ámbito de desarrollo productivo provincial, desde un inicio, pero pues no se han dado las cosas como se planificaban. Así es. Y bueno, vamos pasos. Aceptó, dijo, a ver, se dudó, dijo, sí, me voy por aquí, me decido, golpea la política a mi puerta, le voy a dar una oportunidad. ¿Cómo fue la campaña? Porque o sea, sin haber tenido experiencia política y llegar de una a una campaña provincial, recorrer toda la provincia no es cualquier cosa. En tan poco tiempo, que es una campaña, un mes y un poquito más,
¿Qué tal esa experiencia de la campaña? Sí, bueno, yo quiero decir que siempre, a pesar de muchos desafíos, yo agradezco a Dios por haberme dado este espacio, que para mí ha sido una experiencia inmensa de aprendizaje. Recuerdo tan claro cuando la primera vez cuando nos presentábamos, de que la gente no sabía quién iba a ser la candidata a viceprefecta y había esa expectativa. Y yo tenía que presentarme y tenía que hablar y yo no tenía... es muy diferente el que tú estés en un aula y luego estás en un espacio político. El día anterior, al momento que yo tenía que ir, realmente yo dije no, a mi esposo le digo, ya no quiero, y definitivamente no, le digo, esto no es lo mío, no sé por qué, dije que sí, y era como medianoche, y al otro día a las 8 de la mañana ya tenía que presentar. Un poquito tarde la decisión de cambiar. Un poquito tarde, ¿no? Y luego, claro, mi esposo me dijo, no, tranquila, si tú decides eso, yo te apoyo, vamos, conversemos, y pues ya. Pero pues luego, claro, o sea, fue el momento de la tensión, ¿no? Porque sí venía a ver muchas cosas que quizás nunca las he vivido. Estaba yo en mi zona de confort, en donde ya había cumplido ciclos, en donde conocía muy bien todos los procesos, y ahí me lancé a esa zona de incertidumbre, en donde uno no sabe qué irá a pasar, me ahogaré, no me ahogaré, sobreviviré, pasaré, me irá bien, me irá mal, pero en definitiva me lancé. Y luego de esto, pues de que ya fui presentada, ya asumí el reto, dije, no, pues ya di la palabra y ya no hay más, tengo que asumir este reto. Luego sí vino situaciones muy bonitas, caminamos en muchísimas comunidades, en mi caso personalmente, pues fui designada y casi todas las noches íbamos a Montúfar, a las comunidades rurales de Montúfar, salíamos temprano, llegábamos a medianoche. Y sí, muy bonito conocer a la gente y sobre todo escuchar de cerca sus necesidades, ver realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que quiere la gente. Conocer eso ha sido muy bonito realmente. Y en esa experiencia de campaña, de conocer a la gente en su comunidad, en su sector, Berito, ¿qué cree que es lo que quiere la gente? Que le escuchen, que le presten atención, que le den solución ya. ¿Qué es lo que mayoritariamente quiere la gente? Yo considero que es sumamente fundamental el empoderar a la gente, o sea, en el sentido de que, bueno, la gente quiere las cosas inmediatas. Cuando vas y le dices, necesito una canastita de comida o ayúdeme con una herramienta de trabajo, o sea, la gente quiere las cosas inmediatas, pero realmente lo que yo he considerado en estos 2 años y dentro de esta experiencia, cuando tú vas con ese apoyo, por ejemplo, en el tema de la salud emocional, y luego vas por el camino del empoderamiento económico, la gente te lo agradece y tú ves cambios reales. Y ahí es cuando yo digo, no es un bienestar momentáneo, que tú le regalaste algo y ya se quedó feliz, pero ya la otra semana te está pidiendo más y eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante eso y la gente lo valora mucho cuando tú le ayudas a potenciar su bienestar emocional. Y por supuesto, todo eso va ligado al tema del bienestar económico, pero brindando oportunidades de desarrollo. Y herramientas. Y herramientas de desarrollo. Exacto. O sea, lo que dicen, pues, no dar el pescado, sino enseñarle a pescar a la gente. Sí. Qué interesante. A ver, y en campaña me pidieron que le pregunte, Berito, ¿cómo fue la primera experiencia? Bueno, estamos hablando de una época en donde las redes sociales, los videos, transmisiones en vivo son claves dentro de una campaña. Entonces, ¿cómo fueron las primeras veces frente a la cámara ya para hacer campaña? Como te dije, desde la primera vez realmente sí, o sea, muy nerviosa y también a la vez en un conflicto interno. Es como cuando tú te lanzas a un mar de incertidumbres, tienes ese miedo y además que estás dejando una zona de confort. Yo, como te dije, tengo mi nombramiento, no tenía mayores dificultades económicas tampoco y en este sentido me estaba lanzando a una zona en donde primero ya estaba dejando de percibir una remuneración en la época de campaña. Claro, ¿no? Y además implica gasto. O sea. Y gasto, ¿no? Entonces ya era otra condición, pero sí era como había esa contradicción, el hecho de sentir feliz porque también el pensar que vas a estar en un espacio en donde puedes ayudar, realmente ayudar, porque realmente la política es una herramienta, yo diría la única, porque a veces dicen, no me gusta la política, no quiero hacer política, que yo era una de esas, ¿no? Pero definitivamente la política es una herramienta fundamental para realmente
mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que pasa es que a veces confundimos, ¿no? La gente dice política cuando se refiere a la política electoral, pero todo es político. Todo es político. Todo es político. Sí. Sí. Entonces, desde ahí, todos somos políticos. Así Que es. no nos guste la política electoral o la politiquería es otra cosa. Pero tenemos que empezar a ser conscientes de que todo es político y todos somos políticos. Así es. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro trabajo, el impacto que generemos, eso es política. Sí. Y también algo bonito dentro de la campaña es que tú empiezas a sentir el cariño de la gente. Eso es como en la pirámide de Maslow, cuando tú ya llegas a la cúspide y ya buscas ese bienestar, trascender, digamos, ¿no? Llegas a trascender cuando tú ya empiezas a sentir ese cariño de la gente y ves que la gente confía en ti y ves que la gente pone las esperanzas en ti y te dice, yo quiero que cuando usted llegue haga esto y logre esto y logre esto. Eso realmente también es una responsabilidad, pero también el sentir ese apoyo, digámoslo así, que la gente sinceramente te lo da, eso es bonito, pero a la vez también una gran responsabilidad. Exactamente. Y también me imagino, hay partes duras en las que la gente pide cosas o necesita cosas que se sabe que no se les va a poder cumplir. Entonces también eso es como que un conflicto interno de que sé que hay esas necesidades, sé cómo están pasando y la verdad no puedo hacer mayor cosa. Sí, eso es verdad. Y tengo ahí una experiencia porque, claro, yo soy docente, como te lo había dicho, y cuando ya entré al tema de la campaña, pues a veces muchos jóvenes piensan que, está ahí, pidámosle un trabajo, ¿no? Y claro, sí está bien, pero para mí era muy delicado decir, sí les voy a dar, porque yo estaba en una zona en donde no tenía una decisión, o sea, como viceprefectas, yo había leído la ley, no tenemos toma de decisión de una institución legalmente, entonces yo siempre les decía, no te puedo ofrecer, ahora no te puedo decir que sí porque no lo tengo, pero si hay la posibilidad, pues con muchísimo gusto lo haría y de hecho ese siempre va a ser mi compromiso con los jóvenes, del tema laboral, el tema del desarrollo productivo es fundamental que se siga generando, por eso cuando hoy, hace un ratito lo escuchaba Fernando, digo, qué lindo sería, imagínate, llevar todo ese conocimiento a jóvenes y poder traer, como él mismo decía, instrumentos, herramientas, conocimientos de países de primer mundo para que vengan y dinamicen la economía, porque justamente mucha gente habla del bienestar físico, del bienestar emocional, pero el bienestar financiero va totalmente ligado a estos dos y a veces pues no lo tomamos muy en serio, sino la mayoría de políticos justamente buscan o generan campañas que son muy temporales, no se piensa en una planificación a mediano, a largo plazo. Menos a largo plazo, lastimosamente. Y generalmente yo he visto mucho, por experiencia de paso del sector público, y no solo aquí, sino a nivel Ecuador y Latinoamérica, en realidad, así somos esta política tropicalizada, ¿no? Generalmente se planifica hasta la entrega de la obra, ¿no? O del servicio. Y a veces no contemplan garantías, mantenimiento, el seguimiento en años, contratación de personal para que se mantenga en el tiempo, o sea, cosas que aparentemente son básicas. Ni siquiera eso toman en cuenta. Falta de planificación, no ver más allá. Inmediatistas, cumplo con la obra, luego verán cómo se... Así es, ese es un problema, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales por el cual estamos en el subdesarrollo, ¿no? El tema de la planificación es fundamental. Te comento, yo dentro de mi ejercicio profesional ahorita como viceprefecta he apoyado a 9 juntas parroquiales a trabajar en sus PDOT. Y una de las debilidades, por ejemplo, que tenemos aquí en la provincia, y creo que sí considero en el país, es la falta de capacitación de quienes estamos al frente en temas de gestión presupuestaria, y eso es fundamental. Y me he quedado loca al mirar, por ejemplo, que en promedio, en porcentaje, hay una ejecución presupuestaria de aproximadamente el 65%. Sí, y eso es a nivel nacional, o sea, claro. Es súper bajo. Y siempre decimos, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y la poca que hay no se la optimiza, ni siquiera eso, ni se la usa. Así, ni se la usa. Y a veces es por miedo, porque dicen, no, es que luego Contraloría viene y de gana, mejor no gastemos. Entonces, esas cosas también son barreras dentro de la administración pública para poder dar un seguimiento a la ejecución del gasto, pero por supuesto también con proyectos de impacto a mediano y qué bien sería a largo plazo. Y hablando de barreras, Berito, como mujer activa en la política actual, viceprefecta de nuestra provincia, ¿qué obstáculos cree que hay en nuestra provincia para la mujer que se decide hacer política?
estamos en una época bastante compleja en el tema de abrir puertas para mujeres que decidimos estar en estos espacios, porque históricamente vemos que estos espacios definitivamente, incluso hasta la sociedad, los miran que son para hombres. Y en el caso de las viceprefectas, nosotros, en mi caso, como viceprefecta y como parte de una red, la red de viceprefectas y viceprefectos del país, hemos encontrado muchas similitudes en los desafíos, ¿no? No es solamente que pasa acá, en unos lados más pronunciado que acá, ¿no? Pero en otros también, o sea, más, menos, pero siempre se da este tema de que existe el que no nos dan funciones. Eso es común, lamentablemente, y es porque existe un vacío en la ley, en el COTAD, dentro de las funciones que tienen las viceprefecturas. Allí yo pienso que de ley debería decir que al menos una competencia de las que manejan los gobiernos provinciales, pues debe ser gestionada por la segunda autoridad de la provincia. Sin embargo, en el COTAD no dice eso. Solo es lo que el prefecto o la prefecta le designa, algo así, ¿no? Solo eso. Solo eso. Entonces sí, es un vacío y grave, porque ¿para qué se creó o se mantuvo la figura de la viceprefectura en el COTAD si en la ley no le dan al menos una función? Así es, eso es absurdo, y también no solamente hablando en términos, porque eso que acabamos de decir ya es violencia política. El COTAD, el Código de la Democracia lo define y dice que es violencia política cuando no dan las herramientas para poder trabajar en beneficio de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, sí es importante que exista una reforma de la ley, y te comento también, dentro del colectivo Mujeres Ecuatorianas Organizadas al que pertenezco, trabajamos en una reforma, pero también están las barreras políticas que pues no quieren definitivamente dar esos espacios, y pues como tú dices, no solamente se trata de este tema, ¿no?, de la violencia política, sino también del tema de la eficiencia administrativa, porque imagínate en una institución en donde no solamente hay un líder, sino hay dos que velen por todo el bienestar dentro de la ejecución de los procesos, pues obviamente los resultados se duplican, y eso también implica un gasto para el Estado, y si no van a dar funciones, yo también estoy de acuerdo contigo que pues sería mejor que se elimine. Claro, sí, o sea, seamos prácticos, pero yo creo que también viene desde arriba, ¿no? Porque lastimosamente, aunque posiblemente en los últimos años ha querido reforzar la figura de la vicepresidencia, tampoco es que le han querido dar la importancia que debería tener. O sea, viene desde arriba y eso se replica a los otros niveles de gobierno, me parece. Y sabes qué, claro, ¿y cuál es el problema? Que a veces a las viceprefectas, a la vicepresidenta, a las alcaldías también, y a las vicepresidentas de juntas parroquiales, aunque no tanto ahí, tal vez nos ven como rivales en vez de vernos como un equipo, y ese es el problema. Y ahí yo di un módulo en el doctorado de políticas públicas, di el módulo de planificación estratégica, y ahí uno de los estudiantes en su tesis planteaba, y él me lo decía, que para quitar este problema de que se vea como rival y no como equipo, debería haber un cambio en la ley en donde diga que en caso de destitución de la primera autoridad, pues no sea quien ocupe el viceprefecto o el vicealcalde, sino que de pronto haya un tema del consejo para que no se vea como eso. Me parece súper interesante, porque yo creo, o me parecería que la figura del vice, ¿no?, viceprefecto, vicealcalde, se creó básicamente para eso, ¿no?, para que reemplace al alcalde, y eso más bien incluso muchos vices lo veían como, ojalá se caiga para que entre yo, o sea, entraba su cargo con serrucho en mano. Sí, me parece interesante, o sea, que el vice no sea para reemplazarlo, no sea la opción, para que que sean un equipo. Que sean un equipo, exactamente. Me parece una opción interesante esa de... Y esa es la propuesta que él justamente la iba a presentar, y yo le dije que me parece genial, porque sí sería como una barrera que tenemos las viceprefecturas para poder trabajar, ¿no? Y en mi caso como viceprefecta, pues las funciones que tengo son como consejera, que de ley tenemos que legislar y fiscalizar, y tenemos que cumplir ese rol. Y claro, como pasa en muchos casos, como es en mi caso, que no soy parte de los procesos, los desconozco, ¿qué me queda para cumplir obviamente este rol? Es fiscalizar, y es pedir los procesos
porque es parte de mi rol, sin el ánimo de hacer daño a nadie, sino todo lo contrario, para poder aportar desde el conocimiento, dar las recomendaciones o felicitar a la vez si las cosas se están haciendo bien. Pero eso también es una barrera y eso tampoco les gusta a las primeras autoridades. Entonces, porque lo siguen viendo como una amenaza o competencia posiblemente. Así es. Hablaba Berito de que sí hay una violencia política y enfocándolos ya, no solo en Carchi, en Ecuador en general, ¿no? Porque somos muy parecidos. ¿El machismo en la política sigue siendo muy presente, el patriarcado? 100% todavía. Yo digo, qué valiente Matilde Hidalgo cuando en esa época las mujeres ni siquiera podían votar y ella fue, se paró y dijo, yo soy ser humano y al igual que un hombre tengo ese derecho, y se le pararon todos, ¿no? O sea, la sociedad, las mismas mujeres, pero ella tuvo que romper todas esas barreras y gracias a ese gran esfuerzo que ella lo hizo, hoy millones de mujeres hemos tenido la oportunidad de sufragar. Entonces, en el ámbito político también yo lo veo así, yo lo veo como una responsabilidad con las mujeres que vendrán después de mí, y por eso yo siempre digo que siempre debemos actuar como seres humanos. Podemos equivocarnos, obviamente, no somos perfectas, pero siempre debemos actuar con esa capacidad, conocimiento, pero también siempre teniendo presente los valores, que es fundamental dentro de la ética pública que tanta falta hace aquí en nuestro país. Totalmente, Berito. Y bueno, a pesar de que no haya, en su caso, no haya una designación de funciones claras, ¿no?, en la prefectura, yo he visto que Berito anda activa siempre, o sea, en sus redes está por aquí, está por allá, con mujeres, con emprendedores, con turismo, dando talleres, buscando certificaciones, yendo a eventos. O sea, y digo, y eso es gestión, y sin recursos. Sí, claro. Entonces digo, también es eso de no ver las barreras como un limitante, sino más bien como, no, por aquí no puedo, voy a ver por dónde puedo. ¿Qué tal eso de empezar a gestionar? Me imagino que ha abierto puertas, caminos, gente, contactos. Sí, claro que sí. Como yo te había dicho, en la campaña lo que más me impactó fue eso, el cariño de la gente, el que hayan confiado en Verónica García también, porque fue parte de un binomio. Y eso es lo que también a mí me ha movido. Por eso yo siempre digo, sin el ánimo de ofender a nadie, mi único compromiso es con la ciudadanía. Y en este sentido, al ver esos limitantes de que no tengo funciones claras establecidas, no tengo a cargo ninguna dirección ni ninguna coordinación, ni tampoco me aprueban ninguno de los proyectos que yo solicito para que sean con presupuesto, con personal, ninguno de ellos me han aprobado. Al mirar estas barreras, pues digo, no, tengo que ir buscando por otros lados, y es así que he tenido muchos vínculos, gracias a Dios se han abierto muchas puertas. Por ejemplo, estoy muy agradecida de haber conocido y ser parte también de las acciones que está realizando REDLAC, que es la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Con ellos tuve la oportunidad, dentro del país escogieron a 4 mujeres, entre ellas a mí, para ir a comparecer ante la Asamblea Nacional para la aprobación de la primera ley orgánica que va en beneficio de las mujeres rurales del país. Y para mí eso ha sido sumamente gratificante. Se aprobó ya en primera instancia y espero que entre octubre y noviembre se apruebe en segundo y definitiva instancia. Y te cuento que alguna vez me decían qué es lo más importante de todo lo que hago, porque sí, soy una mujer muy activa, me gusta estar por acá, pero me han dicho qué es lo más importante. Yo creo que dentro de estos espacios lo más importante que nosotras como mujeres políticas podemos dejar son políticas públicas que vayan en beneficio de la ciudadanía en cualquier ámbito, porque cuando se genera una política pública, pues el beneficio es duradero y ahí se logran los verdaderos cambios trascendentales que se quieren alcanzar. Exactamente, totalmente de acuerdo, Berito. Y justamente, pues hablando de la experiencia, de la autogestión, en realidad, de haber participado, recién estuvo en Argentina, me parece, en un evento, con esas perspectivas y otras visiones un poco más amplias de otros países y todo. Berito, ¿cómo cree que es la mujer carchense? ¿Tiene ese ñeque pastuso que es característico de nuestra? ¿Cómo es la mujer carchense? Yo creo que la mujer carchense es inteligente, muy inteligente, pero también valiente. Somos muy aguerridas las mujeres carchenses,
Pero sin embargo todavía ahí está donde está mi trabajo, ¿no? Y que estoy por aquí, por allá, justamente en esto que estamos promoviendo, el turismo. El día domingo, ahorita por ejemplo, gracias a Dios hemos tenido gran acogida con un proyecto. Vamos a ir aproximadamente 45 turistas a un espacio, a una finca, a una hostería que es Monte Natura de un carchense que le ha apostado al turismo de aventura. Y en ese espacio vamos a hacer la clausura de un taller que le denominé Mujeres Conectadas. Y lo que creo que es importante ese cambio de mentalidad en que no nos limitemos, porque de verdad somos muy inteligentes, somos muy valientes, pero también existe el tema del conservadurismo, ¿no? En donde digo, no, allá prefiero no meterme, que siga nomás él. Y ahí es mi pregunta, ¿no? En el caso del tema político, en muchos casos, en gran parte de los casos, a las mujeres nos ven como un instrumento para poder llegar. Lamentablemente, es triste decirlo, somos utilizadas y a veces nos dejamos, y ahí está el problema, ¿no? Entonces yo digo, esa sería la debilidad que miro, pero sin embargo tenemos muchísima capacidad, mucha valentía y coraje también para alcanzar lo que nos propongamos. Sí, yo creo que el pastuso somos tercos, ¿no? O sea, en el sentido de que si me meto algo en la cabeza, lo voy a hacer, lo voy a conseguir y lo voy a lograr. Berito, ha volado el tiempo, como para ir cerrando ya con la experiencia de vida de Berito. Recordando sus tiempos en la 19 de noviembre, como chiva en el Colegio Tulcán, como estudiante de la Central en Quito, como docente de universidades, como estudiante de maestrías y PhDs, como política activa, como viceprefecta. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le daría a nuestras jóvenes mujeres carchenses? Un consejo así que sirva para todo en realidad, para la vida. Yo conjugo mucho con lo que dijo Miguel de Cervantes, que debemos siempre tener en cuenta 3 cosas. Primero, que perdamos el miedo, porque el miedo es la principal barrera que nos paraliza para cualquier objetivo. Segundo, que no seamos inhumanos ante las injusticias. Y tercero, siempre capacitarnos, dejar de lado la ignorancia. Esos 3 puntos son fundamentales para las mujeres de mi provincia, para la ciudadanía, para poder lograr, siempre yo digo, sociedades justas, equitativas y que vayan caminando en pos del desarrollo. Qué buen mensaje para cerrar esta entrevista. Nos faltó el tiempo es muy corto, podríamos seguir hablando muchos temas más. Berito, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias a la gente que nos sigue en Infierno Grande, el podcast. Los esperamos en el próximo episodio.